que es el presidente Rafael Saldívar. En el año de 1934-1903, él fue un político médico salvadoreño, fue presidente de la República durante varios años. Sus estudios los realizó en la carrera de medicina y luego llegó a ser profesor de filosofía en la higiene en la Universidad de Guatemala y en el año de 1860 fue elegido como diputado y en ese mismo año inició su carrera en la política. La implementación de leyes de extinción de ejidos y tierras comunales en El Salvador. Las tierras rústicas eran de propiedad privada desde la dependencia de El Salvador de 1821, pero también existían grandes extensiones de tierras ejidales y municipales, que estas eran trabajadas y explotadas de una manera extensiva por familias indígenas y campesinas. Las tierras ejidales fueron entregadas a la oligarquía terrateniente salvadoreñas para que éstas construyeran lo que era la hacienda cafetalera. Fue un instrumento para proporcionar lo que era tierra a los cafetaleros. La abolición de tierras comunales también proporcionó la abundante mano de obra que se requería para efectuar las labores de lo que era la plantación y el trabajo de las cosechas. Dado el decreto de la expropiación de las tierras comunales, esto surgió, fue lo que pasó en la emisión de una ley sobre los jornales y la creación de jueces agrícolas, cuyo objetivo siempre fue reclutar y tener un control sobre la población desposeída. Las tierras fueron legalizadas y garantizadas a favor de los nuevos propietarios, con lo que fue la creación del registro de la propiedad, raíz e hipotecas. Los surgimientos de latifundios y minifundios. Los latifundios son una explotación agraria de extensión territorial, que estas pueden ser tanto de una propiedad privada y de una pública, aunque la mayoría de veces siempre es de una privada. En cambio, los minifundios, estos cuentan con una extensión de territorios muy pequeños y se da más que todo en lo que son las zonas montañosas. En los efectos para los indígenas y la población pobre, fueron las causas y las condiciones que generan la fuerte correlación observada entre los periodos indígenas y la pobreza. Las históricas políticas que se desvincularon hacia los pueblos indígenas del control de los territorios que les pertenecían. Los sometieron a condiciones de pobreza y los relegados de los márgenes de la sociedad o directamente de los que los excluyeron. En el literal A viene hablando acerca del entorno del periodo histórico. En aquellos años, las debilidades de los partidos y del sistema salvadoreño fueron evidentes durante el año de 1996. Este fue un año en el cual los recambios en las cúpulas partidarias estuvieron a la orden del día, ya que las figuras de poder siempre aparecían como las principales disputas y conflictos, que éstas marcaron la vida interna de los poderes políticos durante el año. En aquel, en aquel tiempo existían los grupos de poderes políticos y los principales eran lo que era el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo siempre estuvo del lado del Estado, ya que este era el generador de las normas en el rango de lo que es la ley. Además, este era el encargado de fiscalizar cada movimiento que hacía lo que era el gobierno. En cambio, el Ejecutivo, este era el encargado de orientar y supervisar todas las acciones y las políticas con los demás ministerios del Estado. Los plurisionales, de acuerdo a los regímenes de normativas e instrucciones presidenciales. El judicial, este siempre está conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Segunda Instancia y los demás tribunales que establecen otras leyes. Les dejo con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca del entorno del periodo histórico mencionado en los grupos de poder, pero en esta ocasión les voy a hablar sobre el general Maximiliano Hernández Martínez. La
la cual era un presidente de El Salvador. Su poder se le conoció como el martinato. El presidente Maximiliano Hernández Martínez tiene muchos logros acerca de las personas que estaban endeudadas con los bancos y los bancos querían aprovechar esa situación para apropiarse de sus tierras, pero el presidente fue más humanista en ese entonces y dijo de que les dieran un tiempo para que ellos trabajaran y se pusieran en día con sus cuotas. Muchas personas lo hicieron y lograron saldar la deuda, pero muchos las perdieron. En 1932 hubo una huelga sobre los campesinos porque no les pareció su salario, querían un aumento de salario, perdón, y la cual se comenzaron a armar con armas blancas, todo, cualquier tipo de armas que podían obtener para atacar al Estado. Entonces el Estado de Hernández Martínez proclamó de que eso no estaba bien. Hubo muchas matanzas por esa rebelión. Hubo más de 25,000 indígenas sacrificados, derramamiento de sangre, la cual no se conoce hasta la fecha el número actual de las personas que fallecieron. Allí falleció el líder indígena Feliciano. Eso puso a personas de clase alta y media a, a que apoyaran al Estado para detener esas huelgas y pues hubo un momento en el cual lograron estabilizar todas sus colonias, las personas estuvieron más tranquilas, pero también se dio a conocer sobre las zonas que fueron más afectadas, como el levantamiento campesino, que fue la occidental, conocidas como La Libertad, Cincinnati, Aguachapán y Santana. Son los departamentos más afectados que se dieron en esa época, cuando el presidente Hernández Martínez comenzó a gobernar. Buenas tardes. En este momento yo les voy a hablar sobre los hechos revelantes y causas y consecuencias que sucedieron en la época 1881 y 1882, durante la presidencia de Rafael Saldívar. Hechos revelantes que sucedieron. En el gobierno de Saldívar, él puso unas leyes que eran de extinción para las tierras comunales y también tierras ejidales. Esto sucedió en la época 1881 y 1882. Esto hizo que implicara una expropiación sobre ejidos de las municipalidades de tierras que eran de comunidades indígenas. También durante su presidencia se dice que abrió un asilo de ancianos que fue nombrado como Sara Saldívar. Esta fue una propiedad que fue donada por la esposa del presidente. Se dice que con ayuda de otros millonarios, ellos pudieron recolectar fondos para llevar a cabo ese proyecto, para que los ancianos que eran indigentes pudieran ir al lugar. Se dice que este lugar actualmente se mantiene en función en la colonia de Costa Rica, de la ciudad de San Salvador. Sobre en los años 1881 y 1882 también sucedió una ley de extinción sobre las comunidades promulgadas, que sucedió el 23 de febrero de 1881. Esta ley fue establecida. La eliminación de las tierras comunales. Las tierras comunales fueron eliminadas y esto obligó a que la mayoría de las personas de las comunidades indígenas
para que ellos pudieran sobrevivir, ellos tuvieron que vender su fuerza de trabajo y así se convertirían en proletarios agrícolas y campesinos. Se dice que en el gobierno de Saldívar también existieron algunas comunidades que fueron originarias y poseedoras de las tierras. Estas tierras ellos la habían robado legalmente por la oligarquía cafetalera, el producto de expropiación de comunidades indígenas de los que habían llegado a mantener su identidad. También ellos tuvieron que renunciar a su identidad, ya que dice que ellos fueron obligados para deberse mimetizándose con el resto de la población. Los gobiernos liberales favorecieron los intereses sobre la élite ligada en el cultivo del café. En el año 1881 y 1882, durante la presidencia, en la abolición sobre algunos elegidos de comunidades indígenas por Rafael Saldívar, fue lo que provocó la desintegración del grupo amerindio y también reduciendo su población. También se dice que él formó parte de las Provincias Unidas del Centroamérica y también él formó parte de la República Federal de Centroamérica y después también participó como una entidad federativa. Esto ha sido todo por mi parte porque la compañera que le toca las causas y consecuencias por motivos personales ella no va a poder. Gracias. Lo que es los hechos más relevantes y acontecimientos más importantes que sucedieron a lo largo de 1881 y 1932. Quiero ver, desde 1881, desde el mandato del presidente Saldívar, hasta 1932 en el mandato del general Maximiliano Hernández Martínez, empezando en 1881, donde se creó y se extinguieron por decreto las tierras ejidales y comunales consideradas para el cultivo de café. Esa deidad unilateral despejó principalmente a los indígenas de la inmensa mayoría de sus tierras, siendo un gran golpe principalmente para ellos. De muchos de ellos, pues dejándolos en muchas pobrezas y muchas situaciones que a lo largo de gracias a ese golpe sucedieron. En 1882 también se creó la Reforma Liberal Agraria, que se produjo entre 1881 y 1882, que fue lo que provocó el despojo de sus tierras a las comunidades indígenas, prácticamente sin ninguna retribución alguna. Como segundo golpe, pues, nuevamente a la comunidad indígena. Algo que no menciona, pero que también fue un acontecimiento importante en todo ese lapso de tiempo, fue la muerte de Anastasio Quino, que murió en 1883, que fue un líder indígena salvadoreño, que fue la principal cabeza, pues, para la insurrección de los nanualcos. Fue un líder salvadoreño, pues, muy capaz por parte de los indígenas. Anastasio Quino, pues, escapó por mucho tiempo. Desgraciadamente, pues, lo lograron capturar, lo trasladaron hasta Zacatecoluca, donde fue condenado, juzgado y condenado. Se le dio la pena de muerte, pues. Y la cabeza de Anastasio Aquino la colgaron dentro de una jaula con una nota que decía, ejemplo de los revoltosos. Continuando, que en 1931 se inicia un periodo conocido como la dictadura militar, donde el ejército controla el Estado. Prácticamente aquí es donde se inicia el periodo de militarización en el país.
También es donde se inicia pues el mandato del general Maximiliano Hernández Martínez y juntamente pues con él es la etapa de militarización dentro del mismo gobierno. Pasando a 1932, que fue el levantamiento de campesinos que terminó con la masacre de entre 17,000 y 30,000 personas. Mayormente, pues ese levantamiento de conocidos es mayormente como la masacre del 32. Dicho suceso, pues, valga la redundancia, sucedió en varias partes del occidente del país, donde se lanzaron miles de campesinos en conjunto con los indígenas, todos armados con machetes, atacando poblados, haciendas e instituciones militares, y las causas del suceso pues fueron el negocio del café, que el café quedaba monopolizado por un pequeño grupo de hacendados y comerciantes, que daban empleo a todos los campesinos que sucedieron en la revolución. Empleo que pues dejó de ser empleo y pasó a ser una explotación dentro de poco. Y gracias pues a eso detonó la rebelión y el levantamiento surgió para terminar con la dictadura. El principal representante de ese levantamiento indígena pues fue Farabundo Martí, que poco después fue ejecutado al hacerse cargo de ese levantamiento. Pasando a 1944, el acontecimiento más importante de todos esos días fue el intento fallido de golpe de Estado al general Maximiliano Hernández Martínez, que fue un golpe fallido y no lograron derrocarlo de su gobierno. Continuando a 1979, que fue la violencia entre gobierno derechista y la oposición izquierdista, mayormente conocido como la Guerra Civil, que sucedió entre 1979 y 1992. Fue un conflicto bélico interno del país que fue originado entre las Fuerzas Armadas, o la FAES, y el grupo insurgente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mayormente conocido como FMLN. Dicha confrontación, pues lamentablemente dejó un aproximado de 75,000 personas y aproximadamente unos 15,000 desaparecidos. Bueno, yo les seguiré hablando sobre los hechos más importantes que acontecieron en el país. Después de 1979, sobre la violencia entre el gobierno derechista, nos pasamos hacia el año 1980. Mayormente en el día 6 de marzo, dijo presente, que esa madrugada se hizo un performance en la ley de la reforma agraria que fue dictada por los mismos gobernantes entre los primeros meses del año. Esa madrugada el ejército militar ocupó todas las fincas agrícolas con una superficie mayor a las 500 hectáreas, que según los datos más fiables que se dieron en la zona, fueron más de 260 propiedades que toda la militarizada ocupó para fines lucrativos de ellos mismos. El gobierno justificó todo este despliegue militar diciendo que sería solamente para proteger a los campesinos y a los propietarios en las tierras agrícolas en el tiempo, lo cual era una total mentira porque la ocupaban más que todo para usos propios de la misma militarizada que tenía en esos tiempos. Luego nos pasamos hacia el año de 1981, que se generaliza los crímenes perpetrados por los llamados escuadrones de la muerte, que estas eran unas estructuras clandestinas más que todo que comenzaron a hacer servicios para proteger al pueblo salvadoreño, dije, por la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad. El fallecido exmayor Roberto D'Abuso, fundador del partido político Arena, fue acusado de liderar estas actividades ilícitas, pues desde su puesto del director de ANSESAL, que era de la seguridad salvadoreña, las actividades de su grupo iniciaron más que todo a finales del año 70. Concretamente, a inicios de diciembre de 1979, inicios de
de 1980, que sería entre enero y febrero. Y esta acción finalizó durante la Guerra Civil de ese año, que el país centroamericano cumplió un acuerdo militarizado entre estos, pero y este finalizó cuando los acuerdos de paz surgieron en 1992. Y hablando de los acuerdos de paz en el año de 1992, más concreto el 16 de enero en el Castillo Chapultepec, en Ciudad de México, como les decía, los acuerdos de paz se hicieron el 16 de enero de 1992 en el Castillo Chapultepec, sin antes también, por así decirlo, que en 1991 se aprobó el decreto 747, que fue el régimen del especial del dominio de la tierra comprendida en la reforma agraria, que lo que trataba más que todo hacer era profundizar en ataques de la misma arena para la reforma agraria, que es lo que desató la guerra civil. Este fue uno de los detonantes para que el país se profundizara en tratar un tratado de paz frente a todos los integrantes del país, por así decirlo. A lo que nos lleva al año 92, como ya he dicho, en que en Ciudad de México, por el gobierno salvadoreño y la guerrilla para poner el fin de 12 años de guerra, que había dejado más de 40.000 muertos y 8.000 desaparecidos. El documento establece poner fin al conflicto e impulsar una democratización para garantizar la paz y el respeto a los derechos humanos para reunificar la sociedad salvadoreña. Y por último nos vamos hacia el año de 1996, que fue cuando el decreto de 747 fue derogado por el decreto 719, que es la del rey del régimen especial en la tierra, la propiedad de las asociaciones de la cooperativa, comunales, comunitarias, de campesinas y los beneficiarios de la reforma agraria. Este más que todo se utilizó para que los campesinos y los indígenas, por así decirlo, que tenían las tierras en los tiempos donde cultivaban, tuvieran un poco más de libertad y derecho a la hora de poder trabajar sus tierras, con el simple hecho de tener el decreto. Aunque este decreto no duró un poco tiempo, por debido a diferentes acciones del gobierno que se centraron más que todo en el nuevo milenio. Esto sería todo por nuestra parte del C. Buenas tardes. Les vamos a hablar sobre el literal D, que nos corresponde sobre los decretos, las consecuencias y los grupos en disputa en la extinción de los ejidos en el año de 1932, por el general Maximiliano Hernández Martínez, y mi compañera Joana tomará el tema del impacto en los pueblos indígenas. Empecemos por los decretos y las consecuencias. En el caso de la disputa que existía en el año de 1932, esto se generó a causa de que el gobierno generaba un sistema desigual entre las poblaciones nativas, así como también el despojo a los campesinos de sus tierras ejidales para entregárselo a los máximos terratenientes. Como anteriormente se había comentado, las tierras ejidales eran todas aquellas que no pertenecían a un pueblo o una tierra rústica que normalmente estaba destinada para ser de uso urbanizado. Estas tierras ejidales eran básicamente utilizadas por los campesinos y los indígenas para las cosechas. En el caso de ellos fueron despojados, estas fueron entregadas a personas con alto, obviamente, con alto valor económico, y esto procedió por parte de la esclavitud que hubo directamente para los campesinos e indígenas que tenían que trabajar en dichas tierras. Ahora, también por parte de Maximiliano Hernández Martínez, él ejecutó una de las reglas más destacadas en ese entonces, que fue que cualquiera que se alzara contra el régimen debía de ser fusilado. El impacto hacia el café
fue generado directamente también por parte de la caída de la bolsa de valores en Wall Street, el cual generó un impacto directo para nosotros. Bueno, más que todo para los indígenas y también para los campesinos, quienes ya no tenían trabajo y ya que las haciendas tenían que cerrar. Adicional a ello, la inestabilidad política, ya que un año antes, en el año de 1931, cuando se eligió a Arturo Araujo, él redujo los salarios en un 54%. Estas acciones de rebelión militar lo derrocaron y fueron sustituidos, perdón, por un directorio cívico, perdón. Otra de las consecuencias fue el haber, apresado a Farabundo Martín en el año de 1932. Él fue uno de los máximos exponentes de este levantamiento campesino. Les voy a destacar más que todo que una de las cosas que se hicieron o que se tomó posesión para el levantamiento campesino de 1932 fue la de Huayúa, donde se asesinó al terrateniente Emilio Radelli y su esposa fue violada y posteriormente asesinada. Por esta razón fue que estos indígenas fueron culpables de alterar el orden público, se les atribuyó también la holgazanería y por ello fue ejecutado incluso el coronel Mateo Vaquero, que era el comandante local para ese entonces. En los demás acontecimientos que existieron por parte del gobierno fue la severa represión que existía contra los indígenas. Esta era ejecutada tanto por unidades del ejército, la policía y la Guardia Nacional. En ese entonces se le consideraban las guardias cívicas. Se generaba un movimiento en el cual se mantenían los cuerpos apilados en las calles como una forma en la cual se incitaba a las personas a no levantarse nuevamente contra el gobierno, porque prácticamente esas serían las consecuencias. Después de la rebelión, fue ahorcado el líder campesino Francisco Sánchez y su homólogo Feliciano Ama. Él fue linchado y colgado. Según fuentes poco confiables, indica que el cadáver fue fue despojado frente a los niños de una escuela. Sin embargo, no es algo que se haya confirmado. Y bueno, ya finalmente para tocarle las consecuencias, le destacaba en esta lámina o en esta diapositiva que bueno, como se venía diciendo anteriormente, la represión por parte del Estado usando la Fuerza Armada se diferenciaba era bastante obvio la diferencia entre los partidos de derecha y los partidos de izquierda, el terror que se usó como medio para controlar la sociedad, así como también la extinción, acá. Sí, la extinción de la mayoría de comunidades pipiles, por lo que la lengua náhuatl también se sustituyó. En este último punto es muy importante destacar que los indígenas que sobrevivieron a ese acontecimiento tenían que abandonar sus costumbres y tradiciones por temor a ser asesinados y de esta forma convertirse en un etnocidio. Los pueblos indígenas en 1932, ellos fueron los más afectados, ya que el presidente Maximiliano se encargó de autorizar en decretos a frenar la movilización y la sublevación, ordenando que a cualquier persona que portara machete y que portaran su indocumentaria o que hablaran el idioma con el que ellos se comunicaban,
lo convertía en el mayor, como convertía al indígena como parte de las en contra del gobierno. Entonces, aparte de todo eso, en esa época se convirtió en genocidio, el más grande registrado en El Salvador en la historia contemporánea de este mismo, ya que a través de estas formas los pueblos indígenas fueron despojados brutalmente, si no fue de todas sus tierras, al menos de la mayoría de ellas, y fueron desarticulados social y culturalmente de su identidad, y los que se resistieron ante dicha situación fueron asesinados, masacrados y desaparecidos, y quienes sobrevivieron se quedaron únicamente con la fuerza de su trabajo. Estas atrocidades hicieron del pueblo una minoría, incluyendo a los náhuatl y a los pipiles, por las políticas de terror y de violencia de Estado que caracterizaron ese periodo histórico. Según los rasgos culturales que definían y los siguen definiendo hasta la actualidad los pueblos indígenas, los pocos que quedan como tales serían estos literalmente. Hablan español como lengua primaria. En el caso de los náhuatl, pipiles hablan el idioma de ellos, el náhuatl. Entonces, también se habla de el vestido de campesinos tradicional. En algunas regiones las mujeres ancianas usaban la vestimenta tradicional, su vestido. También habla sobre las marcas espiritualidad ancestral, que son con las que ellos se identificaban, ascendencia indígena comprobada, de que todos vinieran del mismo linaje prácticamente, y que siguieran su cultura, reconocidos como indígenas como tales, que es lo que estaba mencionando, la cultura de ellos, que era por la que los definía, y por otros indígenas y los ladinos. El uso de herramientas y elaboración de artesanía propias de la región, que ellos mismos hacían sus artesanías, que también era parte de lo que los identificaba como pueblo indígena. La reverencia por la tierra, o sea, se trataba de que ellos su tierra no la dejaban, pero por este problema que hubo en esa época de quitarle las tierras, pues ellos tuvieron que optar por algunos irse y otros por quedarse. Receptores y transmisores de la tradición oral en su región. Prácticamente sería de que unos hablen su idioma y otros respondan su misma lengua. Con esta situación marcó la identidad cultural del país. Antes del levantamiento hay unas elecciones donde los indígenas percibían como fraude ellos. Tenían las elecciones en enero en 1932 con la esperanza de recuperar las tierras, los municipios, el poder político indígena de sus municipalidades. Feliciano Ama era el cacique y fue ejecutado, a quien se le causó por ser comunista y líder de la insurrección en el comunal, al que fue alcalde y que pertenecía a los indígenas, que él era
que él era el que velaba por las tierras comunales, entonces él era como el líder, como les decía. En conclusión, los indígenas no fueron comunistas, ellos fueron comunales, que se refería a una comunidad o un municipio relacionado con ellos. El ser indio pasó a sinónimo de comunistas y eso prácticamente los estaba condenando, si no a la muerte, por lo menos a una marginación, vigilancia, que perduró por mucho tiempo. La represión que vivió la comunidad indígena en 1932 no solo fue en la zona occidental del país. Registros bibliográficos dan cuenta de que la zona de San Marcos, Santo Tomás, el centro de San Salvador y Santiago Texacuango también enfrentaron la violencia, y el jefe del ejército era el abuelo de Armando Calderón Sol, que fue el segundo presidente de Arena, y este fue el que dirigió la represión, que fue el general José Tomás Calderón. Tenemos los 4 elementos indígenas que aún forman parte de la cultura de ellos, que es la madre tierra, el sagrado fuego, las benditas aguas y el aire. Es donde ellos se identifican. Es donde ellos se identifican y decían de que solo estaba transformado el oxígeno de esos 4 elementos, donde partieron que era totalmente hijo de ella, o sea, de la madre naturaleza, que formaban parte de sus ideales o identificarse con ellos, y de donde proviene la parte de sus atuendos. Se negó la identidad indígena por un tiempo. Hicieron creer de que los pueblos indígenas ya no existían y que el problema de ellos había desaparecido en el país, cosa que era falso. Así se presentaba ante el mundo, ¿verdad? Entonces lo relevante es que hubo etnocidio en esa época, y también fue que se cortó una etapa de nuestro desarrollo cultural. Ahora se ha vuelto a reactivar la identidad indígena, y creo que ahora los indígenas están en condiciones de exigir no solo el respeto a su identidad cultural, sino también el derecho a sus tierras ancestrales. El pueblo indígena manifestó que no podría arrancarles de las entrañas lo que les pertenecía a ellos, su cultura, su linaje. Toda la gente indígena que pasó por todo eso, solo ellos saben el dolor que vivieron. Ver el perder sus seres queridos, recordarlo para ellos es como volver al pasado en 1932. Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el literal E de los principales personajes destacados que estuvieron involucrados y su papel en el conflicto armado. A continuación, mi compañera pasará a exponer. Buenas noches, yo les voy a explicar sobre lo que sucedió en el año 1932, que fue el levantamiento campesino, donde hubo una numerosa cantidad de campesinos indígenas que se alzaron en algunas zonas del occidente del país por la intervención autoritaria del gobierno. Muchos de ellos murieron y la acción llegó a ser conocida como la masacre del 32. En sí era una desigualdad que tenían los terratenientes con los campesinos para pelear lo que era su cultura. Es lo que estaban haciendo los indígenas en ese momento, para pelear su cultura, que no fuera destruida totalmente. Y sabemos que durante las últimas dos décadas del siglo XIX y del siglo XX y las primeras 3 décadas del siglo XX, la economía salvadoreña se sostuvo gracias al cultivo del café. Dicha época se conoce como la República Cafetalera. Este levantamiento y esta masacre tomó el control más bien por la época cafetalera, que vinieron y empezaron a
destruir y a los indígenas, a destruir su cultura. Permítame, voy a pasar a la otra diapositiva. No se ve, ¿verdad? No, tome el control usted. Ya sabe, ¿verdad? Ahí está. Sí, ya. ¿Durante qué gobierno ocurrió este suceso? Este levantamiento campesino ocurrió durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Dicho suceso tuvo lugar el día 22 de enero de 1932 en varias regiones del país. Se lanzaron miles de campesinos e indígenas armados con machetes, atacando poblados, haciendas e instalaciones militares. El levantamiento campesino ocurrió durante el gobierno del gran Maximiliano Hernández. Ahora bien, tomaron los indígenas, como bien lo había dicho yo antes, no querían que su cultura desapareciera por completo, aunque en ese momento sí lo lograron, y porque los campesinos en ese momento también se mantenían del grano cafetalero, ¿verdad? Entonces ellos no querían que destruyeran por completo su cultura, su tierra, y que agarraran posesión otras personas que no eran ellos. Si quiere, yo digo esta. Según este Sí, levantamiento sí, por sucedió favor. por el negocio del café. Este mismo era monopolizado por pequeños grupos hacendados, comerciantes que daban empleo a los campesinos. Posteriormente, este empleo se convirtió en explotación, lo cual resultó otro detonante de la rebelión de 1932. Próximamente ya vamos entrando a lo que es Maximiliano Hernández Martínez, quien fue un militar y expresidente de El Salvador durante el año 1931 y 1944, quien tomó el cargo gracias a un golpe de Estado en 1931. Y en su mandato destacaron matanzas de hasta 25,000 indígenas que se levantaron contra el gobierno en 1932. Posteriormente, mucho tiempo adelante, está Carlos Humberto Romero, quien fue un general político salvadoreño que fue presidente de El Salvador en el año 1977 y 1979, quien tras diversas acusaciones de fraude masivo vertidas por la oposición, fue escalando en asesinatos y enfrentamientos contra la guerrilla urbana. Y cabe recalcar que hasta Carlos Humberto Romero todavía seguía la línea del dictador de Maximiliano Hernández Martínez. Muchos de estos sucesos dieron muchas cosas de qué hablar, y entre ellos existieron personas como Roberto Dawison, quien fue el miembro fundador de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, con el que participó quien participó como candidato a la presidencia de la República.
y quien fue el autor del asesinato de Óscar Arnulfo Romero, quien, por cierto, era quien no estaba de acuerdo con las políticas del Estado, así como no estaba de acuerdo cómo el Estado trataba a la población. Y es por eso que pacíficamente él realizaba levantamientos quienes el gobierno no estaban de acuerdo. Buenas tardes. Nosotros nos tocó hablar acerca de que si en nuestra sociedad aún existe memoria histórica acerca del que es el que es de su pantalla, acerca de 1881 y 1882, sobre el expresidente Saldívar e implementación de la ley de extinción de ejidos. Para esta presentación hemos recalcado investigaciones y entrevistas a diferentes personas, tanto familiares, conocidos y de diferentes edades, de la cual hemos sacado nuestra conclusión y explicar acerca si existe o no memoria histórica. Me presento, yo soy Luis Manuel Pérez Cisneros y mi compañero es Adrián Rigoberto Portillo Moreno. Somos quienes les van a explicar acerca del tema. Voy a comenzar yo a explicarles acerca de mi investigación y de mi punto de vista, según lo que yo investigué. Para explicar esto, como les digo, tuve que hacer ciertas entrevistas a diferentes personas de diferentes edades, entre los 19, 18, 19, hasta los 75 años, que fue mi persona más, con más edad a la que entrevisté. Para explicar si en la actualidad existe o no recuerdo, me tocó hacerme unas preguntas que les hice a cada una de esas personas e incluso que me contaran lo que ellos recordaban, en el caso de las personas adultos mayores. Para esto, nos sentamos a hablar y pues al final saca la conclusión de que muchas personas, yo les preguntaba, me decían de que no conocían el tema. Yo les preguntaba por qué, o sea, la razón por la cual no sabían o no tenían conocimiento acerca de todo ese tema. Y me dijeron de que no les importaba o de que simplemente no les interesaba. De igual manera, fue como que bien complicado porque muchas personas me decían de que no habían nacido en esa época, en el caso de adultos mayores, pero en otros casos sí me decían de que sus abuelos y sus padres les habían explicado o les habían hablado acerca de este tema. Por ejemplo, la persona con la que estoy ahí en la foto entrevistándola es la abuela de una amiga, la cual se llama Margarita, y ella me estuvo hablando acerca de que recuerda que su abuela y su mamá le explicaban acerca del, del ex general Maximiliano Hernández Martínez y lo que sucedió con a lo largo de su dictadura. Me comentaba de que ella recordaba acerca de que este señor fue un dictador, de que por ende como él es un militar, entonces todas las leyes estaban bien estrictas. Ella comentó de que recordaba de que su madre le contaba de que este dictador tenía leyes muy fuertes contra la gente que se oponía a lo que él decía. Que está haciendo así masacres de gente opositora. También me comentaba de que este señor hizo que la economía del país tuviera un incremento y la deuda bajara también. Que a pesar de haber sido un dictador con mano dura, este señor llevó por un buen camino el país hasta su muerte. Por otro lado, con los jóvenes fue como más extenso, ya que en los que sí conocían del tema, me decían de que su conocimiento lo adquirieron en base a libros de internet o que sus familiares, abuelos, abuelas, padres y madres les contaban. La chica con la que estoy en entrevista, esta chica me comentó de que su conocimiento lo tiene tanto porque ella le interesó bastante la historia, que se dio la tarea de investigar por medio de libros, el internet y también porque su abuelo e incluso un maestro de ella le habló del tema. Esta chica, para tener 18 años, me comentó acerca de todo, de
las reformas, desde el conflicto con la gente, con los agricultores de esta época, con los indígenas, los cultivaban, y acerca de toda la implementación de las reformas agrarias de esa época. Esta chica me comentó de que ella tenía ese interés porque desde chiquita siempre le interesó bastante. Entonces, a mí como conclusión de que no es porque nosotros, bueno, ella me comentaba que desde chiquita sus padres siempre le inculcaron que ella leyera un poco y conociera un poco de la cultura del país y su historia. Y con eso llega a la conclusión de que no es porque nosotros o porque las personas no quieran saber, sino que desde la casa es como que se inculca si quieren conocer o no acerca de la cultura de nuestro país, en el caso de la historia del país. En el caso de los adultos mayores fue como que más complicado, puesto que aparte que no recordaba muy bien, en ese entonces era como que eso era como que no se transmitía mucho, sobre todo en las personas jóvenes. Y en los adultos, entre los 30 a 50 años, lo que conocían era mayormente por su estudio en su escuela o bachillerato, si es que lo completaron. Y si no, pues era porque de un momento u otro conocieron del tema por su abuelo o por su madre. Y pues técnicamente existe memoria, sí, y muy poquita, que es triste la verdad, pero esta fue mi investigación para llegar a esta conclusión, así que espero que haya quedado claro, y pues hoy le tengo aquí con mi compañero que le va a explicar acerca de su investigación. Micrófono. Yo entrevisté personas, amigos, conocidos, y muchos de ellos no tenían conocimiento sobre el tema o no les interesaba. Había otros que sí estaban interesados porque tenían el conocimiento ya, sea por sus familiares, personas adultas, lo habían leído por medio de libros, les gusta la historia, por medio de internet, y se familiarizaron bastante con los temas sobre la guerra, sobre los días, Maximiliano. Hablaron bastante sobre los latifundistas, que eran personas que tenían grandes propiedades de terrenos extensos, y los minifundillos eran pequeñas partes de terrenos. Esto afectaba a la gente pobre y los indígenas, si querían poseer partes de la tierra y no podían cultivar para ellos mismos, ya que el propietario se apoderaba del cultivo para el comercio y ganancia propia. Sin embargo, la gente pobre debía explotarse para su autoconsumo y eran explotados por personas que solo querían beneficiarse de ellos. Y sobre la guerra tienen muchos recuerdos, ya sean por historias de sus familiares, que hubieron muchos desastres, muchas personas desaparecidas, personas sin sus extremidades, sin partes de su cuerpo, niños que quedaron totalmente huérfanos porque perdieron a sus padres, no supieron nada más sobre ellos. Sobre Maximiliano Hernández Martínez se recuerda de que era un dictador, de que había que obedecer a sus órdenes, ya que tenían el poder por poseer armas, por ser militares, no tenían eso, que intimidaban a la gente solo por sus armas, entre otras cosas. Muchas gracias. Con esto, pues, se podría decir de que llegamos a la conclusión de que si existe memoria histórica, sí lo existe, pero no es la memoria histórica que quisiéramos que nuestras personas conocieran,
ya que como todos Es llegamos a la, escasa. a la conclusión de que es escasa, correcto, es escasa, y pues no todos tienen el interés. Por mi parte, yo le pregunté a familiares míos, tanto tías y primas, y me dijeron de que no, o sea, no les interesaba o que no era como que sí lo vieron en un punto de su vida, pero en clases, digamos en la universidad, y luego de eso pues ya no se les interesó por investigar. Entonces pues se podría decir de que si existe, existe, pero muy poca, y pues de los motivos por los cuales no tienen es porque no les interesa, no quizás tuvieron la oportunidad de investigar, y los que pues sí conocían del tema pues por su parte investigaron y pues también porque sus padres o abuelos les contaron un poco de la historia de nuestro país. Y con eso pues mi compañero y yo pues llegamos a que al final pues de la presentación agradeciendo verdad su atención y pues esperando de que hayamos dejado claro pues ese es nuestro punto. Así que gracias y pues feliz tarde. Feliz tarde.